Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos felices de que nos acompañe en un recorrido más de 24 minutos en la historia. Gracias por estar con nosotros, por hacer de la historia también un mundo entretenido, un mundo donde podamos platicar, aprender, pero sobre todo descubrir cosas, porque la historia es antes que nada un lugar para descubrir cómo se han venido sucediendo las cosas. Y por eso me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Y me da mucho gusto saludar a mi amiga Pía. ¿Cómo estás, Pía? Hola, Carlos. Y quiero mandar una felicitación a mi hermano, que cumple años hoy, 4 de diciembre. Es un gran generador de ideas para CONACYT. ¿Ah, sí? Felicidades, sí. Para la Secretaría de Ciencia. Que ahora es Secretaría de Ciencia. Ah, pues muy bien. Bueno, Felicidades. felicidades. ¿Y cómo se llama tu hermano? Felipe Delgado. Bueno, Felipe, a ver qué día nos acompaña. Nos traes aquí a Felipe y que nos platique también de las ideas que se generan en el CONACYT. Tecnología, ciencia y tecnología. Y la historia negra de Y la historia, exacto. Pues, Lo traeremos. casi Porque solo para eso sirven los hermanos. Saludo también a Ana. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, Carlos, ¿cómo estás? Bien, también. Muchas gracias. Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Bueno, muy bien. Pues vamos a empezar este recorrido porque hoy es Día de Acción de Gracias. Exactamente. Bueno, no exactamente. Usted dirá, no, a ver. ¿Ya pasó? El acción, Para la empezar acción es en noviembre, ¿no? Fue el jueves, ¿no? Bueno, es que nos decía nuestra productora que se estableció que se celebre, como hoy en los Estados Unidos, que es una fecha importantísima, yo creo que más importante incluso que la Navidad, para los estadounidenses. Usted que nos escucha en California, este programa sale también en Es más California, les importante. mandamos un saludo. Bueno, se celebra el último jueves de noviembre, pero en realidad un día como hoy, pero de 1619 en Virginia, desembarcaron 38 colonos, ¿no? Los 38 que fueron a comer pavo, bueno, en ese entonces no se comieron pavo. Esto desembarcan en Virginia y con esto dan gracias a Dios. Esto se considera, bueno, sí, cenaron, ¿no? Esto se considera el primer día de Acción de Gracias. Exactamente. Y de ahí viene toda la celebración. Sí, la festividad. Aunque hay muchas historias en torno a esta Acción de Sí. Gracias, porque, a ver, ayúdenme ustedes, la historia dice que los nativos de la zona llegaron a saludarlos. ¿Ustedes qué hacen aquí? Que venimos de muy lejos, traemos mucha hambre. Ah, pues a ver, tráiganles algo de comer aquí a los señores, y eso propició el primer día de Acción de Gracias. Días después los mataron a todos. A todos, sí. Eso, o sea, Esa fue otra historia. esa es otra historia. Bueno, días después y años después. porque Años se ve después. Sí, sí fue. Esta costumbre de poner viruela, Ah, habíamos bueno. hablado hace unos días de la viruela, en cobijas, y les regalaban cobijas infectadas de viruela. Ay, Ah. qué Pues sí, cosa. pero no Los sabían. arrasaban Sí. con toda la población. Ah, míseros. Pero no sabían, ¿no? Sí, sabía. Ah, sí, o sea, sí, Era ¿verdad? a Sí. propósito. Eso fue la primera guerra química. Fue una de las primeras ¿no? guerras químicas, sí. O sea, Acción de Gracias, ahí están las cobijas. Ahí están las cobijas. Gracias por Bueno, estar. ahora sí que la Ahora sí. leyenda, como a mí me la contaron, es que estas personas llegaron a establecerse y los cultivos y las cosas que traían de Europa no funcionaron y estaban a punto de morirse de hambre. Claro. Y fueron los indios locales, que estaban en el Powhatan, algo así se llamaban. Por cierto, el lugar no se llamaba Virginia cuando llegaron estos. No, ¿eh? claro. Luego le pusieron así, eso hay que decirlo siempre. Pero bueno, están relacionados con los algonquinos, que es una familia de tribus que llegan hasta Canadá. Y les enseñaron qué es lo que ahí se daba. Por esto, tradicionalmente, en la Cena de Acción de Gracias, cuando estos ya pudieron cosechar frutos locales, hicieron una cena para agradecerle a los indios. Y por eso la tradición es el pastel de calabaza y el El guajolote. guajolote, o sea, el pavo, ¿no? Que- Que perdona el presidente y te hacen mucha familia sí. alrededor de eso. No, pero sí, efectivamente. Perdona, Dos. El presidente perdona dos Dos pavos, pavos, ¿no? sí. Dos Este pavos. año vimos la foto, unos pavos preciosos, blancos. Sí, sí. todo. Un macho y una hembra pronto, cualquier día de estos Felices aparece que hayan los otro demás. así, No, que, bueno, que sea el perdona. pave no binarie, o como le quieran decir, y... En Asterix y Obelix Pero bueno, comen- no será en esta administración. En Asterix y Obelix, cuando llegan a América, comen glus rellenos de oso. Ay, wow. Ya no sé de qué están hablando, así que Asterix y Obelix, un gran cómic. Vamos a Gran cómic. Vamos a Sí, seguir. vean. En 1860, en gran cómic México, histórico, por un cierto. día como hoy, ya dejen hasta el Obelix. Perdón. Un 4 de diciembre de 1860, un día como hoy, en nuestro país se decreta la libertad de cultos.
Esto es una ley emitida desde Veracruz, donde en ese momento estaba el gobierno del presidente Benito Itinerante, Juárez. muy ¿Sí? Como itinerante. siempre, ¿no? Cultos. A ver, Sí, y es muy interesante porque estamos dentro de las leyes de reforma. Exactamente. Entonces, lo que se va a proponer dentro de estas reformas muy importante es toda la cuestión de la separación de la Iglesia y el Estado. Entonces, poco a poco las reformas van tomando poder y se van aceptando y se van decretando, ¿no? En esta fecha justo se habla de la separación de cultos, es decir, la libertad de cultos, que cualquiera tiene la libertad de no ser, o sea, tal cual, de Literal. no ser católico, ¿no? O sea, Exactamente. puedes ser lo Que- que quieras y puedes tener la libertad de elegir tu religión, ¿no? Que no nada más es el catolicismo en ese O no momento. tener religión. O no tener religión, ¿no? Entonces, bueno, este, eso recuerden- no era tan No, Común. era... tan o sea, común. no era tan común, O sea, ¿no? estaba el protestantismo, Exacto. ya aquí estaba el catolicismo, el mismo Benito Juárez pues era Masón. masón, ¿no? Y también, por ejemplo, hablar de los indígenas, que ellos tenían sus propias formas de religión, ¿no? De pensarse. Sí, de idiosincrasia. Entonces, exacto, su idiosincrasia. Entonces, esta separación de la Iglesia-Estado es también con la finalidad de que la Iglesia pues regrese todos estos terrenos, todos estos lugares, ¿no? Que no cobre y que también se separe la cuestión civil, el Eso sobre patrimonio. todo, Es decir, el una registro cosa- civil. Claro. Porque es quitarle a las iglesias, Este poder. antes de esto, todo tenía que ser católico. Tú tenías que ser católico. No había un acta de nacimiento que te diera tu gobierno. Sí, Solo era el Estado. certificado de nacimiento de la parroquia. ¿Sí? Entonces, De ahora sí que como cristiano, bautismo. de bautismo, sí. Sí, Sí, sin sí, embargo, sí. hay una contradicción también en esta propia ley, la contradicción misma de la estructura gubernamental. Después de que se ordena de que no sea la iglesia el único que lleve los archivos, debería de ser. o que no El debería ser registro los, civil. los archivos de registro civil, el propio Juárez dice, bueno, pero ordenamos que las iglesias conserven los archivos y sigan haciéndolo. Porque una cosa era, como todo, la ley era antes que la estructura. Claro. De ahí a que hubiera una estructura de registro No había un civiles, registro civil. Pues no había. No había funciones de registro Claro. civil en los ayuntamientos. No Ahora, existía todo hay eso. algo también muy importante Los con pueblos respecto son a los cultos. Hay que recordar que en el México novohispano, en el México en el que había todavía virreinal, había también una Santa Inquisición. Claro. Ahora, Claro. ¿qué era la Santa Inquisición? También hay que decirlo muy claramente. Era una institución. Era una institución de la Iglesia que fundamentalmente perseguía Eso está bien a los interesante. falsos conversos. Sí, ¿Y a los qué- judíos, ¿Y qué eran por los ejemplo. falsos conversos? Eran los judíos O que- todavía árabes, ajá, que, en que- España. que en España o en la península ibérica, tras la salida de los musulmanes, falsamente se convirtieron al cristianismo, pero en secreto seguían Claro, haciendo sus ritos judaicos, ¿no? Claro. Y demás. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque a veces se confunde y dicen, no, es que a los indígenas Es que ese que es- seguían adorando a Huitzilopochtli, no. No. La Santa Inquisición fundamentalmente quemaba, bueno, esa era la teoría, luego hubo una cantidad de abusos como en todo, Es ¿no? que ese es el punto. Claro. En realidad Claro. la Inquisición, y aquí ese es otro aspecto de lo importante, que se separe, que se le quite a la iglesia el registro civil y todo lo demás, pónganse a pensar, no había ministerios públicos. No, ¿qué ministerio Entonces, público? ¿quién daba fe de funciones? El párroco, porque Claro. era en la parroquia donde se avisaba que murió alguien. Entonces, todo el proceso judicial pasaba por ahí. La Inquisición Claro. en México en particular se usó más para motivos políticos, Sí, sí, para sí, despojar sí, de sí. fortunas a gente, Claro. cosas así. Sí, fue que una por- forma de reprimir. Los pretextos religiosos ya eran una cosa, una barnizada así de que cualquiera de estos te podía torcer. ¿En quién Sí. entiende esa Biblia, no? No me hagan hablar mal. Entonces, era eso, disfrazado, con un pretexto religioso muy tenue. Claro, claro. Entonces, al desarticular, al era la quitarle- herramienta de control político. A partir de ahí, Y judicial, ¿no? claro, a partir Entonces, de ahí era quitarle todo eso. era quitarle todo eso. Por eso la enorme importancia del gobierno de Juárez, que desde una posición liberal, masónica, dice, a ver, momento. Sobre todo. Pero sí hay que decirlo también claramente. Juárez lo que hizo fue establecer las ideas.
De ahí a que esto se materializara Pasó. en un Estado que realmente Muchísimo. tuviera un aparato burocrático que pudiera asumir las funciones judiciales de las que nos habla Álvaro, de registro civil, de mil cosas. Y No, entender pasó de mucho los Bueno, hasta liberales. 1917. Juárez claro. no fue un caudillo. O sea, sí fue el líder de una resistencia de años y de un movimiento ideológico. Pero tuvo la gran fortuna de que tuvo ideólogos y gente alrededor. Digo, las leyes de Juárez, la gran mayoría es más Lerdo de Lerdo. Tejada. Claro, Lerdo de Tejada. Estoy tratando de acordarme por estaciones del metro. ¿Cómo se llama la que está? Gómez Farías. Gómez Farías, exactamente, La que está por bien. Patitlán. Porque estuvo acompañado de ideólogos y de burócratas, ¿no? Totalmente. De gente que pudo llevar a la práctica todas estas Pues fíjate, ideas. Abogados. fíjate Álvaro, que tú lo Abogados, dirás, sí. lo dirás de broma, pero un día Juaristas, se les vamos llama. a hacer un programa especial Ok. y vamos a hablar de la línea 2 del metro, La aquí en línea Ciudad de 2. México. La Y vamos Nos vamos platicando línea por línea. por qué Tasqueña se Más llama bien estación. Tasqueña y por qué General Anaya es General Anaya. Hagámoslo. Y qué había en Está Portales, padre. por qué hay, por qué se llama. Hagámoslo. Es un Ya recorrido por la historia. Estamos Es un aquí recorrido afuera por la del historia. ex convento de Churubusco. Porque además termina, bueno, no termina, pero pasa por lo que hoy, Que además es hoy escuela de se llama restauración. Tenochtitlan Zócalo. ¿Cómo le Ajá. pusieron? Zócalo Tenochtitlán. Zócalo Tenochtitlan, que es donde estaba el Templo Mayor, donde estaba el Centro Exacto. Cultural. Bueno, ya no sé Ay, de qué ya hemos nos- hablado. Ya nos desviamos. Acabo de encontrar un muelle, no una playa. Un muelle. Acaban de encontrar los vestigios de un muelle. Sí. De un muelle que... De un canal que comunicaba Claro, esto con Chalco. Ya, miren, como ustedes se dieron cuenta, yo Es ya que estamos hasta muy- tiré el guión, ya no sé ni muy qué vamos. apasionados, es que Estamos la muy historia es maravillosa. apasionados, nos queda mucho tiempo. Había así un que- historiador que le decían, ¿por qué estudiar historia? ¿O por qué la historia tiene que ser para todos? ¿No? Y decía él, la historia la caminamos todos los días. Álvaro Claro. Matute, que murió hace 7 años. ¿Álvaro qué? Álvaro Matute. Matute, un gran historiador que decía, la historia la caminamos todos los días, debemos de conocer esas huellas. ¿no? Exacto. Está maravilloso. Pues vamos a seguir en este recorrido de la historia, pero a mí me parece que hacer esto de la línea del metro hay que Hagámoslo, hacerlo ¿por porque qué no? es un recorrido por la historia, ¿no? Es más fácil que tener una máquina del tiempo. Sí, hay que hacerlo rápido. Hay que hacerlo rápido porque en Xola ya nomás queda una palmera de las que... Pero Ya no va a haber de palmeras. las que son el logo de Vamos la- a de la seguir estación. porque vámonos a 1901. En 1901 hubo una fiesta en Santa María la Ribera, ¿no? La roquera. Y hoy siguen habiendo muchas fiestas en Santa María la Ribera. Pero ¿por qué esto es importante? Porque en 1901 la policía realiza una razzia, una redada, ¿Verdad? y resulta que pues agarra una fiesta lésbica. ¿Se acuerdan que habíamos hablado hace unos días del baile de los 41, Ajá, ¿no? exactamente. Que había sido todo un escándalo y ya estaba ahí el yerno del presidente Porfirio Díaz. Díaz y caricaturas por todos lados y ¿no? La fiesta de los maricones habían puesto en los periódicos de la Posada. época. Bueno, ese mismo año, días después pasa lo mismo con una fiesta lésbica, Lésbica. pero no tiene tanto de sonoridad ni tiene tanto escándalo como esta. Entre otras cosas, porque fíjate cómo es la vida. En ese entonces era como bien visto, no sé si bien visto, A ver. era más común e incluso era alentado que las mujeres tuvieran a sus amigas más que amigas. Eso no le molestaba a la sociedad, hablando de dobles discursos, dobles morales, no les molestaba la homosexualidad, pero no el lesbianismo. ¿Qué tiempos, no? Sí, se veía más Era suave más a lo mejor, permisible. ¿no? Ajá. Fue permisible. Sí, bueno, Este pues- pensamiento. No sé, Álvaro. A ver, Álvaro está... O puede ser también que como o sea, era más factible que las mujeres tuvieran amigas, ¿no? Y es más común que las mujeres se agarren de las manos, saluden de beso, o sea, está mejor visto en ese sentido que dos hombres que se saluden de beso, ¿no? Sí. O que vayan caminando por la calle agarrados de las manos. Es mucho más común ver dos amigas que van agarradas de las manos o que se saludan de beso. Entonces, O igual no es tan impactante, permisible, no sé. pero Yo está creo que como eso es- oculto en esta cosa permitida
de saludarse de beso. En todo y caso, me agarrar- parece que abrazarse. Esa es como la abona escuela francesa, ¿no? Pero miren, La si obligación. vemos que lo que predomina mucho en ese siglo es la corriente victoriana, en Inglaterra cuando hacen las leyes que proscriben la homosexualidad, la misma reina Victoria le dicen, bueno, vamos también a prohibir entonces el lesbianismo y ella dice, no, ella ni siquiera cree que eso exista, porque ella es tan misógina, ¿sí?, que entiende que pueda haber homosexualidad, porque pues los hombres sí, pues se puede que se gusten entre ellos, pero entre mujeres, o sea, así pensaba la reina Victoria. Entonces, y fíjate, ahí estás sí, confundiendo, el ¿no? pensamiento de una sola persona tiene una influencia en unas leyes que de hecho en Inglaterra estuvieron vigentes hasta 1981. No, de verdad. Todavía Oh, técnicamente my era God. ilegal ser homosexual y digo, ya tenían ahí afuera del closet a Bowie y a medio mundo, pero técnicamente, bueno, en Inglaterra se siguen poniendo sus pelucas para dar sus fallos y a todo el mundo le parece que eso es muy serio. Actualmente sigue ¿De veras? siendo ilegal la homosexualidad en Muchos 54 países. Exacto. Yo no- Bueno, si hablamos de eso. Hablando No, de Rusia. y hablemos de Rusia y hablemos del mundo árabe, Polonia ¿no? ahorita está volviendo Este, a tener Polonia nos dice- alcaldías anti-LGBT, entonces no Bueno, puedes. Ahí para, está para, prohibido. para que vean, Sí, o sea, sí. Y tenemos a Trump. bueno, tenemos a que ¿Quién sabe qué va a hacer? Quieren hacer una ley que Bueno. dé la vuelta al matrimonio igualitario. Sigamos porque esa voz que usted escucha atrás de la cámara usted no la ve. Y un día se la vamos a presentar. Vamos a hacer que María haga Sí. un programa Haga un con programa. nosotros, Sí, es porque cierto. siempre tiene muchas cosas interesantes que decirnos. Un día sería bueno todos traerlos a escondidas una cámara y de repente así contraatacar. Contraatacar. Bueno, vamos a seguir. ¿Cuánto nos queda, María? 4. 4 minutos. ¿Qué hacemos en 4 minutos? Podemos hablar de muchas cosas. De muchas cosas. Pero vamos a hablar. Vamos a hablar de 1918, ¿no? Ok. ¿O quieres hablar del Pacto de No, Xochimilco? está bien, vamos a empezar. Vamos a hablar de Bueno, 1918 sí, estaría porque mejor el pacto. Xochimilco. Ya dijo Pia. Ya dijo ¿Cómo Pía. no voy a hablar de Xochimilco. la Revolución Mexicana? 1914, en la Ciudad de México se firma en Xochimilco el pacto entre Pancho Villa y Emiliano Zapata. Con esto se consolida la alianza entre ambos líderes revolucionarios, Ay, sí. que fue muy importante porque uno en el sur, otro en el norte, los dos grandes caudillos, uno con más preparación que el otro, también hay que decirlo, pero Pía, todo tuyo. Bueno, y entonces, ¿qué firman? Pues el reparto agrario. Es decir, le van a poner muchísima atención al reparto de las tierras. Otra de las cosas también importantes es que en ese momento estaban enojados con Venustiano Carranza, porque Carranza, claro que Claro. no es tan importante el reparto de tierras, sino hacer que esas leyes, las leyes que estaban gestando, pues se pudieran llevar a cabo. Y ellos dicen, no, primero el reparto agrario y luego lo demás. Entonces, firman este pacto en Xochimilco, de ahí se van hacia el Palacio Nacional, con esta famosa foto que conocemos, pero Y también... se van a comer, y se ¿Y van a tomar comer chocolate a dónde? Sanborns. A Sanborns, exactamente. De los azulejos. Al Sanborns de los azulejos se van a comer Claro, chocolatito. porque hay que comer, ¿no? No, pero es que además era un símbolo, porque el Sanborns era... Pero para como empezar el- era el único Sambors, no había Sambors Sí, por sí. todas partes No, porque no. ni siquiera había todas partes. Sí, O sea, no. ahorita donde hay muchos Sambors no había sí nada. fue muy Icónico. porque pues ahí se iba a tomar chocolatito, pues, no, Sí, los científicos de aquella Claro, época Y toda la porfirianos. clase política, La- digo, la Cámara de Diputados estaba a 4 cuadras. Exactamente. a tres, sí. ¿A Ahora, tres? es muy representativo que lo hayan firmado en Xochimilco. Porque ahorita dices, ¿por qué en Xochimilco? Pero Xochimilco era la parte agraria de la Ciudad de México. Y de hecho, si rescatáramos Sigue siendo, ¿no? Xochimilco, Un poco. podría alimentar Milpalta, a toda Xochimilco. la Ciudad de México. Eso es bien interesante. Pero lo tenemos abandonado. Hay Y que en rescatar Milpalta Xochimilco. también, ¿no? Y Es como Milpalta esa también, parte. toda Bueno, esa zona. yo no sé si ha sido últimamente, pero vive mucha gente por ahí. ¿eh? Por No, eso, pero no, por no eso. No lo tienen abandonado nada de abandonado. gente, sino abandonado en todo lo que En nos todo, puede dar, ¿no? exacto. Como Pues, tierra. se como supone tierra. que el Híjole, está proyecto bien. de rescate del Vaso de Texcoco, en su última que se ampliación, logre. incluye regenerar de esto y también Xochimilco. hay una serie de campos experimentales de Chapingo que tienen ahí pensados Esperemos que se logre, porque También la la verdad UNAM es- tiene para, Pero para no re- sirve. revivir las chinampas. O sea, realmente cultivar Exacto. sobre el lago. Porque las chinampas, aunque usted no lo crea, son tan importantes como las pirámides. Tienen la misma antigüedad y Exacto. están
respaldadas, digamos, por la UNESCO como patrimonio cultural, porque tienen la antigüedad de nuestras pirámides. Es La la base. primera Bueno, tecnología realmente. alimentación. Ya nos fuimos a otra cosa. Ahí, ahí- No, pero ahí es un todo, día, ¿no? Es un pero ahí todo. un día lo platicamos, porque a mí me parece que también ese romanticismo histórico no tiene que ver con la realidad No, alimentaria. no. Por ejemplo, hoy el gobierno mexicano está obsesionado con prohibir los transgénicos. En contra de todo el pensamiento científico, a ver qué comemos en No, no 20 de todo el años, ¿no? pensamiento No, 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 científico. no, Ahí no, no, entra no, De no, todo el bastante. pensamiento es No, ¿verdad? Podemos hablar. es un retroceso brutal. Te puedo decir Es que la una comunidad cegación, genómica, es genómica una mundial, ceguera. la comunidad genómica mundial, No. sí ve con mucha sospecha No, a los no, transgénicos y está muy de acuerdo en que No, hasta que no se nada entienda nada que más ver. de eso, La opinión científica en el mundo, la opinión científica en el mundo No habla es una. de Yo transgénicos. Que más bien no es hay el un sistema papa de la económico. ciencia, no hay... y hoy vamos a llegar Hay que cortar nuestro las- programa. Y hoy hay que llegar a las chinampas. No, Sí, no. por favor, El lleguemos a romanticismo las histórico no chinampas. nos lleva a ningún lado. Vamos a hacer una pausa. A lo que sí nos lleva es a una pausa y regresamos y hablamos de esto y de muchas otras cosas más. Estamos de regreso en un minuto. Tenemos que hacer uno de genómico. Estamos ya de regreso aquí en 24 minutos en la historia, en el corte que hicimos. Bueno, no sabe usted cómo se puso esto con el tema de los transgénicos. Bueno, ya se me quieren venir encima, pero usted no les haga mucho caso. Yo me quedé calladita porque estaba hablando de Villa y Zapata. Próximamente los invitamos a la marcha. Pero por bueno, esto Xochimilco. es como todo, ¿no? Porque Sí, sale de en la control. historia, Esos como son en los el temas. pensamiento, como en todo, y eso es lo que nos Pensamiento crítico. nos da una enorme riqueza en este programa, pero en la sociedad también, pues cada quien Cada tiene quien tiene sus un ideas. ángulo distinto de las cosas. Y aquí lo importante es que este es un grupo de amigos y este es un grupo en el que podemos estar de acuerdo, ¿O no? pero Y nos fundamentalmente respetamos. podemos no estar de acuerdo y seguiremos Oh, no, siendo pero nos amigos. llevamos bien. Y ninguno se dedica a la agricultura, así es que Nadie aquí va... no tenemos que comemos. ponernos de Pero sí acuerdo en comemos, todo. pero sí Nadie, comemos. nadie aquí vende semillas, ¿no? No. Que yo sepa, no. Bueno, vamos a seguirle en esta... Ya iremos, digo, porque tampoco es que le saquemos a los temas. Ya iremos más adelante hablando de transgénicos y Claro. cada quien podrá ir también poniendo ahí sus puntos de vista y, por supuesto, nos va a interesar mucho escuchar el suyo también. Por lo pronto, vamos a hablar de monos Monos. o changos. No sé qué diferencia entre mono y chango. Es que es más un chimpancé. Pero, a ver, bueno, Bueno, en realidad, vamos a... dime, A ver. ¿de qué tratan los monos? ¿Cuáles monos? Un día como hoy, un 4 de diciembre de 1959, aquí en mi guión que me da nuestra productora, dice, un mono regresa a la Tierra sano y salvo después de estar a 55 millas en el espacio exterior. A ver, cuéntanos, por favor, Ana, de este mono chango. Bueno, es que, a ver, con esta carrera espacial que se tenía, se mandaron todo tipo de animales. Bueno, primero fue una perra, ¿no? Laika. Perras, Ovejas. ovejas, conejillos de indias, bueno, cuyos, Ahí para ver qué les Monos pasa. capuchinos. monos capuchinos, insectos, tortugas. ¿Mandaron, Sí, ¿mandaron tortugas al espacio? Se han ¿Para qué? mandado de todo. Conejos, para ver qué sobrevivía, qué no sobrevivía, cómo la hacían, cuánto Vale. tiempo sobrevivían. Pero los mandaban, porque el más... El más famoso es Laika. Laika, ¿no? Con Que la fue canción como- de Mecano, además, se volvió como súper representativa Bueno, de todos claro. los animales que fueron al espacio y allá se quedaron. Fíjate Transitando. que Álvaro en el corte nos decía algo bien interesante. Si alguien se encontrara esa nave en la que iba Laika o cualquiera de estos bichos que nos ¿Van a dices, pensar? uno pensaría ahí va todo un esqueleto. No, porque al estar en una En condición el espacio exterior, sin que aire, no hay oxígeno. pues entonces van como momificados, ¿no? Momificados, posiblemente sí. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasa con Bueno, este este mono? mono, es que estábamos pensando, María, la productora y yo, que era Ham, que es un chimpancé. No, es un mono rhesus,
que sí regresó a la Tierra, es de los primeros que regresaron. Antes de él Tuvo suerte. tuvo suerte, estaba Alberto I, Alberto II y así de ¿Así se Albertos. llamaban? Sí, pobrecitos, todos tenían el mismo nombre, nada más le cambiaban el nombre como si fueran El dinastía. número, ¿no? Como los de Lisa Simpson. Exacto. Y pues muchos se quedaron pues en el espacio, murieron allá, pero este es el primero que regresa, al primero que sobrevive al Bueno, viaje. no es poca cosa porque todo el proceso de reingreso de una Exactamente. nave, de una cápsula a la atmósfera era todo un tema, Todo un que tema. además hubo Se que perfeccionar. calientan, Tienen que entrar en tienen un que ángulo entrar muy en un ángulo, si no específico, entran ¿no? en ese ángulo se estrellan. Y luego el peso que necesitan soportar. Luego la Soportar. gravedad, ¿no? ¿Cómo se Sí, llama? la Fuerzas G, aceleración, ¿no? las fuerzas G. Ajá, las Había la fuerzas idea G. de que se te podría hasta desprender el cerebro por dentro. Bueno, fíjate, no vayas tan lejos. Sabes que yo la otra vez veía una ilustración en Inglaterra, cuando los primeros ferrocarriles Ajá. Ah, sí. ponían unas, cortinitas, y cuando empezaba a andar el ferrocarril, que ¿a qué velocidad podría ir ese ferrocarril? muy- ¿Qué te gusta? 50 Agárrate, kilómetros. Rita, que vamos a 10. Cerraban con unas cortinitas porque decían que podían generar tal confusión en la mente al ver pasar el Claro. paisaje a 40 kilómetros por hora, Claro. que iban a sufrir desmayos. No, que se le iba a ¿no? salir el oxígeno, Ya el aire, por la velocidad. ¿Cómo hemos ido Se le iba a salir el aprendiendo? oxígeno unas al tren cortinitas y muy entonces la boneritas. gente se iba a asfixiar. Bueno, por me falta de acordé en oxígeno. este momento, perdón por decirlo, pero del cine, que es justo lo que pasó, ¿no? Que pasa el tren y piensan que va Que a venía. impactar, que venía. Claro. Cuando ven la pantalla y el tren La está en gente se movimiento. quitaba. Es eso, es algo nuevo, Imagínate. finalmente. Exacto. ¿No? Mi mamá decía que mis bisabuelos no tenían un carro en la Ciudad de México, pero había alguien muy rico, muy rico, muy rico en la Ciudad de México que tenía su carro, ¿no? Un Ford. Y era muy famoso porque siempre le decía a su esposa, a voz en cuello, agárrate Rita, que vamos a 10. Bueno, sigue siendo más o menos la velocidad promedio en la que circulamos Que hoy nos en quedamos hoy en día, México, sí. ¿no? O que circulo yo, ¿verdad, amiga? Sí, Perdón. Vamos a seguir hablando muy del preventiva. espacio y la El espacio, exploración la exploración. espacial. ¿Les parece? Vamos a dar un salto un día como hoy, en 1996. Ajá. Yo siempre pienso que esto fue ayer, pero fue ya hace muchos años. Hace Fue el 28. siglo pasado. de hecho. Fue el siglo pasado. Un día como hoy se lanza la Pathfinder, La Pathfinder. que es la primera misión a Marte que incluía un rover, Ajá. un vehículo rover, ¿no? Exactamente. Que es como un camión, un Es un cochecito. cochecito como de... Es estos- un tonka. Un guay. Googleenlo por ahí, los tonkas eran legendarios. Aquí se los ponemos, aquí Todavía les ponemos. existen los Todavía. tonkas, mis hijos Bueno, han tenido sí, sí, tonkas. sí. Bueno, a ver, pero ya usted no está son lo viendo que una fueron. foto de un Tonka ahorita. Esto es a lo que me refiere. Ok. Indestructibles. Pero bueno, el Pathfinder es un todoterreno que se alimentaba por la luz solar y ¿Este es el que se atasca? este es el que se O atasca. sea, avanza 3 metros y pum. Y ahí se queda, Oh, el qué pobre. va. Sí, Llegar hasta allá. ¿Cómo se llama? El ¿La caterpillar, la oruga, se traba con unas piedras y hasta ahí llega. Hazme el Y favor. además queda atrapado también en una tormenta marciana. Pues sí. De tal manera que no Sí, le llega. literal. Exacto. Sí, sí, sí. Ahí sí ni de hablar. tal manera que no le llegan los rayos del sol, entonces se descarga. Se descarga, exactamente. Ah. Y Bueno, después pero- ya no pueden comunicarse con él. O sea, pasan como Pero muchas cosas. la gesta de llegar. De llegar. no, bueno, fue. Y sí mandó algunas imágenes y hizo algunas pruebas. O sea, antes de atascarse logró hacer 3 o 4 cosillas. Bueno, no sé, 3 o 4, pero algunas. El Los primer mensaje experimentos que que mandó decía: háblenle a los constructores de la oruga y díganle que si esto tiene garantía. Porque no Exactamente. funcionó. Y el técnico Exactamente. dónde, ¿no? Y el técnico dónde está. Vamos a seguir porque hoy hay algo de lo que quiero que platiquemos en estos 4 minutos que nos quedan. En 1991, la línea aérea Panam, si usted es muy joven, no sabe de qué le estamos hablando, pero aquí le vamos a platicar, fue la principal línea aérea de Estados Unidos. Un Y día del como mundo. hoy, y del mundo, se declara en bancarrota y deja de operar. Esto fue todo un hito porque, y lo decíamos en las juntas que tenemos previas a esto, incluso hay películas que hablaban del Sobre. futuro Exacto. y salía Panam. Sí. Bueno, pues ese futuro no le llegó a Panam, ¿no? Sí, hay Todo películas de tiene un ciencia final. ficción donde se ven naves del futuro o aviones del futuro tienen y el eran símbolo Panam, de ¿no? Panam. Y o tenían su logotipo.
Es que es toda una era del glamour y de un modelo de negocios. O sea, cuando truena Panam es porque llegan toda una generación de líneas aéreas más pequeñas, más económicas, más eficientes, y pues se les acaba el gran negocio. Era de lujo. Panam llegó a Era un ser monstruo. tan fuerte que Boeing no hacía un avión si Panam no se lo compraba, punto. Bueno, a ver, Wow. el origen de Panam es también un origen interesante, porque empieza a hacer vuelos muy locales de la Florida a Cuba, a algunas islas de esa zona, con aviones que compra de desechos de la Segunda Guerra Mundial y que acondiciona para pasajeros. En las primeras fotos de estos Es que- aviones, es que- los asientos eran de mimbre. O sea, Sí. venían, ¡Ay, guau! venían tejidos en mimbre. No, y hay algunos, eran expilotos de la Segunda Guerra los Mundial. Clipper tenían, como los trenes, tenían como camas, como literas que se podían bajar. Es El toda diseño una, también ha toda una cambiado, era ¿no? de Ha glamour cambiado. y de el verdadero jet set cuando se llamaba así. Claro. El jet era eso, porque andaban en aviones, en vehículos Ahora de no puedes propulsión, ni en jet. estirar las piernas. No, bueno, ese es un tema importante. Es que por eso tronó durante Panam. décadas, Por el eso jet tronó set, Panam. o sea, esta idea de viajar en avión, de ir al aeropuerto, de subirte, era el glamour. Con Era un el abrigo de glamour. piel, porque Lujoso. ¿cómo No, te vas a bueno. subir con uno de Chiconcuac al La- avión, la por gen- favor, la gente Mercedes? se compraba es cierto. ropa especial sí. para El viaje. subir. Ahora, Se podía fumar también. claro, No. Claro. Se debía fumar. Y se comía. se comía con cubiertos y comida Sí. caliente. Exacto. Ahora, llega el fatídico 11 de septiembre. Y ahora todos vamos No, en Todos chanclas. fíjate. todos Desde pasamos de ser viajeros a posibles terroristas Sí, exacto. en los No, aeropuertos. y ya es- ya- la ya es una decadencia cosa. venía desde antes, yo se los comentaba Sí. en la pregunta. Yo recuerdo claramente el momento en el que yo, un servidor, dije, ya valió, cuando en un vuelo de Tagruesa, una aerolínea que ya tronó por eso, pues esperando que sirva la comida, de repente volteo y la sobrecargo así con la mano, me está dando una torta en una bolsa de plástico con un chile ahí. Bueno, ¿Y esa es la comida? Sí. bueno, Ok. y te tocó torta. Además, era el vuelo torta- inaugural. Hoy nada, hoy Era el compras vuelo unas papas. inaugural del aeropuerto de San Juan de los Lagos. No, bueno, Era también. a principios de los 90. De hecho, qué vuelos tomados. acababa de tronar Panam, precisamente. Bueno. Ahí es donde valió. Ya Bueno, no fue lo mismo. hoy, Por eso ya no vuela. hoy la experiencia de viajar ha cambiado absolutamente, pero Panam es toda una época de glamour, toda una época de poder tomar un avión y darle la vuelta al mundo. Sí cambió la forma, incluso de hacer negocios. Claro. ¿Te acuerdas la película esta? Ya nos vamos, pero la película esta de Atrápame si Casi puedes. él, y eso es de la vida real, Frank Beagle en la vida real, él simuló ser un piloto de Panam. le dio la vuelta Porque al pues si vas a ser un, Hay muchas- un piloto, pues que sea de la mejor Hay muchas aerolínea. formas de darle la vuelta al mundo y una de ellas es compartiendo la historia y platicándola. Muchas gracias, hemos llegado al final de este programa. Gracias por acompañarnos, gracias Pía, gracias Gracias, Ana, Carlos. Muchas gracias. gracias Álvaro, muchas gracias a usted. Nos vemos en el siguiente programa de 24 minutos en la historia. Mañana.